caso de que tengan que ampliarlo después, puedan verlo. Ya está a partir de este momento y si quieren empezamos. Ok, perfecto. ¿Usted cree que le pueda compartir la pantalla? Sí, claro, adelante. Un momento, nada más. ¿De qué grupo de trabajo sos vos, Nicolás? Para llevar la cuenta de cuántos grupos estás atendiendo. El número de grupo, si no me equivoco, es el 3, profe. Ok, gracias. Con gusto. Todavía no veo tu pantalla. Ahí se ve. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, nosotros estamos trabajando en la primera técnica, sistemas y subsistemas. Muy bien. Entonces, acá teníamos el Jamboard, Ajá, muy bien. acá tenemos, estos son, los sistemas. Tenemos un sistema de corte, un sistema de agarre, un sistema de recarga y un sistema de transporte. Así fue como los nombres que les pusimos. Ajá, muy bien. Después tenemos esta parte de los componentes, ¿verdad? Ajá. En la parte de los componentes, cuando hicimos el sistema de transporte, uno de los componentes que pusimos fue el carrito, pero ahí nos dimos cuenta como que tenía muchas piezas, entonces lo pusimos más bien como un subsistema secundario. Muy bien. Muy bien. Em, y pues ahí más o menos lo tenemos hasta el momento. Teníamos preguntas con estos como que tienen signos de pregunta, como por ejemplo, es que no nos queda muy claro, digamos, como esta parte que está acá en la presentación, pero que nos confundió mucho, como qué es una parte, qué es un componente y qué son las piezas, ¿verdad? Ok, ¿Me nos puede? vamos a olvidar de eso. Ok. Ok, Ya que en la tarea, en la declaración de la tarea, no se les está pidiendo ser específicos al respecto. No se les ok, está pidiendo en el enunciado de la tarea que hagan una clasificación por partes, piezas y componentes. Ahora, el motivo es porque para el objeto que estamos analizando en este momento, que es demasiado sencillo, cuesta mucho diferenciar qué es una parte, qué es una pieza y qué es un componente. Cuando exacto, sí. Sí, esa es la dificultad que Fijo están topando en este momento. Si tuviéramos algo tan claro como el motor completo de un carro, ahí es muy fácil. Un tornillo de fijo va a ser un componente, no va a ser parte ni va a ser pieza. Ujú, En un objeto tan pequeño como un cúter, si llega a tener un tornillo, al ser tan pocas piezas, puede ser que ya no sea solamente un componente, que puede ser que sea una parte o que sea una pieza, porque cumple una función trascendental en el desempeño ¿cómo se llama? De la satisfacción de la necesidad que cubre el producto. Entonces, ujú, no vamos a hacer, en este caso, una jerarquización por partes, piezas y componentes. Vamos a tener solamente los subsistemas de orden mayor y de ahí para abajo las piezas o los componentes que integran ese subsistema. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente podrías tener, por decir algo, el carrito, ¿verdad? Y el carrito de repente podría tener un apartado que está relacionado con la aplicación de la fuerza y otro apartado que está relacionado con el freno. Entonces ahí parecen dos componentes diferentes, uno que tiene que ver con aplicación de fuerza y otro que tiene que ver con, este, ¿cómo se llama? Con el movimiento propiamente del freno, del bloqueo. ujú, ujú. Y de ahí para abajo entonces ya se pueden catalogar las piezas que intervienen en cada uno de ellos. Ok, 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 perfecto. ¿Cómo? Que si te aclara eso el punto. Sí, sí, claro. Más bien eso era como lo que nos estaba confundiendo bastante, entonces eh, más bien Ahora, nos íbamos a guiar con lo que está acá y ajá. en vez de lo de la presentación. Sí, de hecho, digamos, la recomendación es la presentación sirve para hacer el encuadre, pero el procedimiento, el que hay que hacer paso a paso, es básicamente el de la plantilla. Ok, ok, perfecto. Ahora, En- podrías acercar donde tenemos, espérate, la tercera lámina, el tercer paso del procedimiento, ese que está señalando, no el de antes, ese mismo. Ve ahí, este.
Sí, exactamente. Ok, Exactamente. Es que tengo un toque en refrescar, entonces no me da cuenta de cuál estaba señalando. ok, ok. Acá, por ejemplo, tenemos, digamos, en el sistema de corte, Ajá, dice que solo están catalogando la navaja. ajá, sí. Eso puede estar bien, pero, por ejemplo, en este momento te pregunto, ¿dónde entonces entra la parte de la renovación del filo? En el sistema de recarga. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, el sistema de renovación del filo, para poder renovar el filo, ¿cuáles componentes son los que intervienen? Eso sería, es que hicimos esto también como para ayudarnos. La tapa que nos ayuda, bueno, a sacar la navaja y también donde la ranura que se mete, ¿verdad? Para hacer hacer Exactamente. presión. Sí, muy bien, Perdón, todos profe. ellos, tranquilo, vas bien, exactamente, todos ellos están interviniendo en el tema de poder renovar el filo, pero en el cuadrito que estás presentando en la tabla no están todos ellos. Ay, perdón, es que estaba comiendo y como que se me atravesó algo. Em, ¿En qué parte? Acá. Ajá, exactamente, solo tenés la tapa y las estrías. ¿Por qué si estás mencionando un montón de componentes no están aquí? Esa es la pregunta clave. Sí, 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 tiene razón. Es que también nos estamos preguntando, digamos, como que si la tapa ya incluye la ranura o ponemos la ranura como una parte aparte. Ok, te contesto de la siguiente forma. ¿Cuál es el Ujú. criterio para definir que un componente pertenece a un subsistema? ¿Cuál es digamos, eso que hace que uno diga esto pertenece a este subsistema? La Era como que función. no cumplía ninguna función específica, pero que era parte del sistema, digamos, del subsistema. En realidad lo dijiste mal, es porque cumple una función. Es decir, la Ah, ok, ranurita ok. de la tapa cumple la función de renovar el corte, ¿cierto? Ujú. Eso es lo que hace que la ranura de la tapa pertenezca al sistema, Ok, ok. independientemente de que esté en la tapa y que la tapa sirva para obstaculizar el paso de la cuchilla. Ujú, ¿Eso ujú, qué quiere decir? Que esa parte de la tapa está especializada en el cumplimiento de esa función. El resto de la tapa sirve para otra cosa, pero esa parte ujú, de la tapa pues ayuda a cumplir la función del quebrar la cuchilla para poder renovar el filo. ujú. Y la tapa también podría estar en sistema de transporte porque Por supuesto. impide que salga. Entonces, sí. Sí, es correcto, es correcto. Ujú. Ok, Entonces, ok. si se dan cuenta que eso ya se los había mencionado antes, pero es hasta que uno lo desarrolla, que empieza a darse cuenta de cómo funciona la situación, un mismo componente del cúter podría estar repetido en varios subsistemas, Ujú. porque hay partes diferentes de él que satisfacen a su vez diferentes funciones. Ok, ok, ¿Ok? ok. Digamos que Y, lo único que probablemente te encontres en tu cúter que es súper específico es el tema de la ranurita que sirve para colgarlo. ajá, exacto, sí. ¿Ok? Eh, y, profe, por ejemplo, a esto le llamamos dientes exteriores, ¿verdad? Este relieve que tiene por fuera. Y Esta son, parte, son líneas por detrás. ¿cómo? ¿Cómo es por detrás? Pues es como un relieve para apoyar el dedo índice, ¿verdad? Que es exactamente esa posición donde uno pone el dedo índice para a la hora de cortar hacer como presión. Entonces te cuestiono, si es un relieve para apoyar el dedo índice, ¿por qué le pusiste dientes exteriores? Porque digamos, es que esta parte que está aquí adentro, no sé si se ve mi mouse. Sí, sí lo veo, Ok, esta parte le llamamos dientes interiores. lo cual tiene sentido, porque tus Ajá. dientes están en el interior. Y esta parte de afuera es como la misma forma. ¿Y qué? Es ¿Y cumple exactamente la la misma misma forma. función? Nicolás, la pregunta clave es, ¿cumple la misma función? No, pero eso es solo el Listo. nombre. Quieto, quieto, compañero. Si, no, si tiene la misma función, pero no cumplen la misma función, ¿por qué deberían de llamarse igual? De ahí. Vos tenés que bautizar las diferentes piezas clasificándolo por funciones. Recordá eso en todo momento. Entonces, si esos son Ujú, estrías, no puedes decirle dientes, son estrías. Que desde el ángulo en donde estás parezcan dientes es otra historia. Ahora, si fuera
que tienen forma de dientes y con su forma de dientes algo satisfacen, alguna necesidad satisfacen, entonces sí podríamos llamarlo así. Pero el punto es que tiene circunstancialmente esa forma como residuo del proceso, no como una intencionalidad por parte del diseñador para poder satisfacer una función. Entonces, eso que están llamando dientes exteriores, en realidad es el relieve de apoyo del dedo índice, dijiste, ¿verdad? Ajá, exacto. Y Sí, profe, usted podría solamente decir, digamos, que ese relieve forma parte del sistema de corte. no, No, ¿verdad? no, porque no ayuda a cortar. ¿A qué ayuda? De a darse, bueno, como a dar buen agarre, digamos, como... Eso exactamente. Entonces, ve que tiene como más pertinencia o tiene más pertenencia, es la palabra, con el sistema de agarre. Sí, entonces sí está mejor acá en el sistema de agarre. Ok, perfecto. Exactamente. Entonces, con la observación que te hice hace un rato, lo que quiero decir es que faltan, digamos aquí, falta mucho dentro de este diagrama. Porque ustedes Ujú. tienen que investigar hasta la última ranurita que tenga el cúter en caso de que esté cumpliendo alguna función. Sí, como meterle más partes y así, sí. Ujú. Exacto. Exacto. En este momento el diagrama está quedando súper escueto. Ujú, ujú. Ok. ¿Sí? Y ahí tal vez recomendación por este Ujú. tema de clasificación, revisen los supuestos que están utilizando. Es decir, recuerden que los supuestos son un componente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El estudio del pensamiento crítico, del estilo de pensamiento crítico. Entonces, cuando estás decidiendo ponerle nombre a dos piezas simplemente porque se parecen, cuestionate, pero vamos a ver, ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque en realidad lo que está sucediendo, si lo vuelvo, es que tus dientes no son dientes, son líneas, son estrías. Por tanto, Ujú. esta cosa son estrías. Lo que pasa es que cuando lo vuelvo, parecen dientes. Pero su función, no, o sea, su forma de dentado no aporta nada a la función principal para la cual está hecho esa textura. Entonces, a partir de ello pueden darse cuenta de si efectivamente son parte de lo mismo y deberían de llamarse igual, o son piezas separadas que cumplen funciones diferentes y por tanto merecen llamarse diferente para poderlas identificar a cada una de ellas. Ujú, ujú. Ok, 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 perfecto, profe, muchas gracias. Con mucho gusto para servirte. ¿Alguna otra duda del grupo 3? Yo, no sé Adelante. si es que entré un poquito tarde, hace como unos 10 minutos, pero no sé si Nicolás ya preguntó que si el carrito era un subsistema del subsistema, porque el carrito tiene como muchas partes también. Ajá. Ok, ve. El carrito por sí mismo es un subsistema, básicamente, porque tiene, como lo decís vos, sirve para varias cosas. Sirve principalmente para mover la cuchilla, pero además de mover la cuchilla permite que ese movimiento sea dosificado, ¿verdad? A través de la Ah, interacción del transporte con los dientitos. Y además de eso, si tiene freno, que me pareció que el de ustedes sí tiene, el carrito también cumple la función de freno. Entonces sí, como lo estás viendo, es un subsistema por sí mismo. ok, entonces no sería un subsistema del subsistema, sería nada más un subsistema y sería otro más, digamos. Ok, depende del punto de vista que ustedes utilicen en el análisis. Es decir, ambas cosas podrían suceder. No está mal, depende del punto de enfoque. Entonces, si Ah, por ejemplo ok. yo tengo un subsistema que se va a llamar subsistema de traslado de la cuchilla, probablemente debajo de ese subsistema haya otro subsistema que es el de freno y otro que es el de movimiento. Ah, ok, ok. Y debajo de esos dos subsistemas secundarios tendríamos los componentes que intervienen en cada uno de ellos. Ajá. Sí, sí, ya me queda mejor. Es que teníamos esa duda. Sí, vea, algo que deben de tener claro es que no hay vamos a ver, que no les va a quedar idéntico el mapa al de los otros grupos. No hay una única forma de explicar cómo se agrupan, porque siempre va a depender del punto de vista que utilice el grupo investigador. Ese punto de vista va a depender también de lo que a uno le conviene como investigador. ¿Ves? Entonces, es básicamente imposible que yo le ponga a 5 grupos de trabajo en clase el mismo objeto y que todos tengan el mapa con las mismas características, las mismas distribuciones, las mismas ramificaciones. Vamos a tener coincidencias, por supuesto, pero podría suceder que algo que ustedes como grupo consideren un sistema, perdón, un subsistema de primer orden, en otro grupo sea de segundo orden. Y ambos tienen la razón, lo que pasa es que lo están viendo desde perspectivas diferentes.
Ok, entonces en eso no hay como malo ni bueno, sino depende del enfoque que le demos. Exacto, ve. No hay ni malo ni bueno a condición de que la distribución lógica sea la correcta, que la Ok, agrupación por perfecto. funciones esté bien hecha. Si la agrupación por funciones es consistente, es lógica, no hay ningún problema con eso, con que se den diversidad de respuestas, ¿verdad?, en diferentes grupos. La condición es esa precisamente, que nuestras agrupaciones tienen que formar subsistemas que están especializados en una función y todo lo que esté dentro de ese subsistema colabora en el cumplimiento de esa función. Ok, súper, gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta del grupo 3? Profe, sí. Le voy a molestar yo también con, no sé si recuerda la semana pasada que le mostramos el cuadro donde teníamos como el borrador de la información. Sí, Ya lo tenemos en la tabla, por si se lo puedo mostrar aquí a ver qué tal. veámoslo entonces. Nice. Este es del diagrama, de sistemas y subsistemas o del No, este morfológico. es del morfológico. Perfecto, perfecto. Me está costando cambiar de cassette. Nada más que sí quedó bastante larguilla. Fijo. Entonces, O sea, eso es un hecho. Más bien, es un buen indicador que esté quedando largo. ok. ¿Me explico? Es que a veces pasa que cuando uno estudia un objeto simple como el QT, piensa que la cosa va a ser como más chiquitica porque el objeto es chiquitico, pero Ujú, sea pequeño el objeto no quiere decir que no tenga su nivel de complejidad. claro. Entonces, digamos, para mí fue un indicador cuando vi la tabla que presentó Nicolás que tenía pocos componentes. No podía tener tan pocos, son muchísimos más bien. O sea, muchos más de los que uno espera. Porque hay que verlo como, así que con lupa, ¿verdad? Con microscopio. Porque cada Ujú, una de las partes cumple alguna función. Y a veces no lo vemos, ¿me explico? Y el ujú, no verlo si es pecado. ya. Entonces, que esté quedando grande es lo natural que podría suceder en este momento. Ujú. Listo. Va bien, digamos. Ahora, hay detalles como, por ejemplo, tenés en el sistema de corte la cuchilla, ¿verdad? Y la Ujú, descripción dice, posee una forma paralelograma, delgada y alargada. Cuenta con un agujero circular en un extremo y se encuentra dividida en secciones menores. Entonces, la pregunta clave es, ¿el agujero que tiene interviene en el tema del corte? cierto, de hecho esa era una de las dudas que teníamos, si era necesario, digamos, como detallar todo aquí o específicamente lo que tiene esa pieza para facilitar la función. En ese caso, entonces, el agujero no está No. jugando un papel, entonces no sería, digamos, esto sería quitarlo de acá. Exacto, vos puedes mencionarlo para contextualizar, digamos, o porque está ahí, pero el fuerte de esta explicación tiene que ver con todo lo que tiene el componente que ayuda a la función del corte. Entonces, el Listo. agujero tiene que ver más bien como con el movimiento, porque el agujero es para que se enganche el carrito y que se pueda trasladar la fuerza aplicada en el carrito para allá y para acá. ¿Ok? Ujú, Entonces, ahí sí habría que mencionar también la cuchilla y específicamente el huequito que sirve de enganche. ujú. Por ejemplo, ese del agujero lo tenemos aquí en el subsistema de transporte. Muy bien, entonces pueden hacerlo de esa manera, consignando en cada uno de los subsistemas aquello que interviene directamente por el cumplimiento de la función. Ok. Bueno, aquí ya es la parte de cómo la geometría facilita cada función, ¿verdad? Ahí igual tratamos de detallarlo lo más posible. Perfecto. Y ahí sí ya tenemos una síntesis un poco más puntual, digamos, Muy bien. tratando de tomar los aspectos más importantes de lo anterior. Muy bien. Eso les va a ayudar con el trabajo práctico. Ok. ¿Ok? El orden, o sea, la lógica que están utilizando está muy bien. Pregunta, ¿de qué tamaño es la tipografía? Ahorita está en número 11. Listo, bajala. Cuando tengamos tablas tan grandes,
pueden darse la licencia de ponerlo como a 7 puntos, ¿ok? Porque eso hace, bueno, primero que disminuya la longitud, pero también hace que la lectura sea más confortable porque da más palabras por renglón. 7 no queda muy pequeño. ¿Cómo? 7 no quedará muy pequeño. Sí, pero es que 7 es muy pequeño para el texto plano de, ¿cómo se llama? De los informes. En una tabla es permisible. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo les entrego los enunciados de las tareas, la parte de la rúbrica está hecha con una letra chiquitita. Esa letra es de 7 puntos. Ok. ¿Ves? Que incluso hasta mejora la apariencia de la tabla en general. Sí, de hecho sí, también quita muchas como palabras que quedan cortadas. Exacto. Muchas gracias, profe. Entonces, pueden darse esa licencia en el caso de las tablas. Ya si haces todo el informe a 7 puntos, si es demasiado pequeño, vamos a tener Sí, claro. un renglón de 500 palabras. Y eso es muy, ¿cómo se llama? Causa mucho disconfort en el momento de la lectura, sobre todo porque uno se suele perder entre los renglones que son muy largos. Ya, perdón, ahora que estamos en este tema, para el texto de la tabla, ¿sería mejor ponerlo justificado o lo dejamos así, hacia un lado nada más? O... Ya eso depende de sus decisiones, es decir, no hay una forma correcta de hacerlo, casi siempre tiene que ver más con asuntos estéticos. En algunos sistemas de, ¿cómo se llama? De formatos, como por decirte algo, el APA, sí tienen normado eso, entonces te van a pedir que las tablas estén justificadas a la derecha, a la izquierda o con justificado forzado, lo que sea. En nuestro caso, ustedes tienen libertad de decidir cómo hacerlo. Ok. Profe, otra duda que tenía es, digamos, ya con la entrega del diagrama, o sea, lo que se esperaría obtener de esta técnica, ¿el diagrama puede ser como un mapa mental o sería mejor hacerlo como un dibujo del objeto donde se señale la interacción de las piezas? O... Ok, listo, ve. Puede ser de varias formas, es decir, el resultado de esto podría ser algo muy cercano a un storyboard en el cual tenemos de cada uno de los componentes y la información anexa de cada uno de esos componentes. Es decir, como esta tabla que estás presentando, nada más que con cada uno de los componentes y la explicación por componente, porque eso es lo que hay que hacer, explicar cómo la forma ayuda a la función, ¿verdad? Ok. La forma de hacerlo es como estás diciendo, podríamos tener un mapa mental que de hecho lo ideal, vamos a ver, de los dibujos no te vas a salvar. Sin los dibujos no podemos explicar la relación forma-función. Claro. La idea sería que si es un mapa, tenemos en el centro del mapa el cúter completo y de ahí salen las ramas del mapa que son los subsistemas. Cada subsistema entonces tiene una serie de piezas que también tienen que ser explicadas. Entonces, si te das cuenta, este mapa tiene un componente gráfico muy grande. No hay forma de hacerlo solamente con texto, porque si se hace con texto, es difícil de explicar. Me explico, si por ejemplo vos estás intentando explicar la interacción entre el resorte y las ondulaciones del cúter, ¿verdad? Que permiten que el movimiento sea regulado y que genera un freno en ese resorte para que no se salga la cuchilla por completo, pues ve todo lo que dure diciendo eso. Y Sí, es claro. difícil para la otra persona sería muy difícil visualizar todo lo que yo estoy diciendo porque hay muchas posibilidades de interpretación. En cambio, si yo tengo este texto chiquitico, tal cual lo dije, a la par del dibujo, se vuelve muy fácil de entender porque el dibujo puede mostrar todo aquello que le da exactitud a las palabras. Ok, entonces sería bueno presentarlo, digamos, como un mapa mental, solo que en vez de que como hemos visto en otros mapas, que generalmente los cuadros llevan alguna palabra o el nombre de algo, podríamos usar imágenes como esos puentes entre cada conexión. Sí, exactamente. Y el texto que sea necesario para explicar la relación entre la forma y la función tal cual está solicitado en la técnica. Ok. Porque si te das cuenta en la plantilla, la última instrucción lo que pide es integrar la información anterior de manera gráfica y está en blanco. Ahora, ¿qué motivo? Porque uno puede utilizar otras técnicas para mostrar la información y generalmente el cómo se va, vamos a ver, la intención de comunicación es lo que le dice a uno cómo mostrar mejor la información. Ok, si yo por ejemplo quiero que se note muchísimo la relación entre las partes, el mapa mental resulta ideal porque te Claro. da la división, gráficamente la división por sistemas y subsistemas. Si yo necesito, tengo un público que es un poco más técnico y estructurado, probablemente me sirva utilizar algo como una matriz, o sea, más cercano como al storyboard, y tener el dibujito arriba con toda la descripción por debajo. Eso en un informe técnico va a funcionar mucho mejor que el mapa mental.
Ahora, ustedes tienen libertad de hacerlo porque la idea de esto es que empiecen a conocer qué ventajas y desventajas existen en cada visualización. Y lo que yo tengo que revisar en este momento es su grado de aprendizaje en el tema de la agrupación de los componentes por funciones y de explicar en este caso cómo cada forma presente dentro de esos componentes ayuda al cumplimiento de alguna función o está relacionada con el cumplimiento de alguna función. Ok. ¿Sí? Profe, un par de preguntas más y Sí. creo que eso sería todo para no molestarlo más. Si, digamos, los dibujos igual tendrían que hacerse a mano, como lo hemos hecho No, siempre. no necesariamente. Okay. ¿Por qué motivo esta vez no tenemos que hacerlos a mano? Porque el objeto es altamente técnico. ¿Ok? Número uno. Número dos, hasta podríamos calcar el cúter, es decir, no veo mayor problema en eso. Precisamente porque el objeto es altamente técnico. Y número tres, porque no hay interacción hombre-objeto. Es decir, Ok. este análisis, recordando, hombre-objeto. Este análisis no aborda al ser humano, solamente las funciones. Y las funciones es todo aquello que hace el objeto para poder cumplir con la necesidad para la cual está hecho. Entonces, ni siquiera tenemos que dibujar dedos empujando cosas. Si ustedes quieren hacerlo, no hay ningún problema, se puede. Pero el tipo de análisis funcional o el dibujo para el análisis funcional puede resolverse simplemente con flechas que indican movimientos. Ok, entonces es que se me ocurrió así de la nada ahora, en lo que empezábamos la reunión, Ajá. se me ocurrió la idea de que si uno montara el cúter en Solid, se puede hacer una vista de explosionado. Ok, O- no me opongo, es decir, les daría el permiso para hacerlo. Lo que pasa es que de ahí eso es consumir mucho tiempo que van a necesitar para el análisis. Sí, claro, claro. Siempre- Sería el ratillo que se lleva a montar todas las piezas, ¿verdad? Pero digo yo porque pensé que podía quedar bastante vacilón. No, indudablemente va a quedar muy bonito, indudablemente va a quedar mucho más infográfico, va a quedar mejor desde todo punto de vista. Lo que pasa es que no es un objetivo de aprendizaje de este curso el manejo de SolidWorks. El Ujú. objetivo del curso es que vos me agrupé ¿cómo se llaman? Los componentes en términos de función y me expliques cómo se relacionan, es decir, cómo la forma ayuda al cumplimiento de la función. Y el dibujo en el Solid no nos ayuda a eso. Entonces, tenés toda la razón, el informe queda mucho mejor, pero no cumple con ningún objetivo de aprendizaje del curso. Y ahí es donde a mí me toca decirte, como docente, yo no quiero que gastes mucho tiempo en lo que no te voy a calificar. Ujú. Listo, listo. Ok, no, más bien muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Y ya ahora sí, última pregunta. Volviendo un poco Dale, a ustedes lo me... del... ¿Cómo, cómo? Dale la última. Listo, ya no hago más. Es que hasta las Em, preguntas son la última, más o menos, entonces por eso te... no, que volviendo al contenido del cuadro, lo que mencionaba Nicolás anteriormente, de que el carrito se podía haber compuesto, o sea, que él era en sí mismo otro subsistema, ¿verdad? Sí, que él parece por su complejidad que por sí mismo él configura un subsistema. Ujú. Digamos, si nosotros lo fuéramos a integrar de esa manera en esta tabla, eh, sería como hacerle otra tabla más pequeña solo al carrito, o sería mejor detallarlo dentro de este mismo texto, digamos. Ok, eso es que, digamos, eso queda en función del diagrama de sistemas y subsistemas. En este caso, lo ideal es que la distribución que tenemos como sistemas y subsistemas en el diagrama de sistemas y subsistemas sea el criterio de organización de los componentes aquí, en este otro trabajo. Ujú. Pues entonces, si hay una modificación de un lado, va a afectar de alguna manera al otro. Y aquí entonces, en el subsistema, si es el carrito, sería como subsistema de movimiento. Probablemente entonces, debajo del subsistema que se llama movimiento, hay dos subsistemas chiquiticos, uno que tiene que ver con el freno y otro que tiene que ver propiamente con el movimiento, si lo Ujú. consideran de esa manera. Entonces, para el de freno se haría ¿cómo se llama? La columna respectiva y para el de movimiento la columna respectiva. Como ya ustedes lo tienen desarrollado, lo que seguiría sería seleccionar la información que va de un lado o la información que va del otro. Ah, ok, entonces podríamos agregar nada más una columna aquí, detallar esa información del subsistema, digamos, hijo Sí, del carrito, exactamente. y, y nada más en el diagrama detallamos como que de la rama del carrito, qué sé yo, salgan las necesarias para cubrir las funciones. Sí, si es que ustedes deciden que el carrito sea un subsistema completo. ¿Me explico? Ujú.
Eso depende de lo que ustedes decidan como equipo. Ok. No es algo, lo que estoy intentando decir es, no es algo que yo les estoy pidiendo en este momento. Si Ajá. usted lo tal cual está y la parte lógica funciona, yo no tengo ningún problema, va a estar bien. De la misma manera que podríamos de hacer la consideración de que es un subsistema y si la lógica secuencial es correcta, yo sigo considerando lo que está bien. Ok. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Algún otro Profe, grupo que necesite? sí, el grupo 1 es Ajá. sobre del análisis morfológico. Ok, bueno, tenemos la duda en que sobre la plantilla que usted nos brindó, que Ajá, es sí. como la penúltima, que Fine. dice, haz tu dibujo acá, y luego hay que explicar como la función, ¿verdad? Ajá. Eso sí hay que agregarlo en el documento, pero como en qué parte. Listo. ¿Qué dice la última instrucción? La de la última página. Ok, aquí se registra de manera gráfica, aquí nos registrar los resultados de manera gráfica. Ajá. ¿El dibujo es un resultado, sí o no? Sí. Ok. ¿Y la información de la página anterior es resultado, sí o no? Ajá, también. Entonces, aquí Entonces, tengo digamos, información, ¿cierto? ajá, sí, entonces es como ordenarlo, por decirlo así, aquí como en la penúltima página y en la última como ya agruparlo todo, el Sí. diagrama. Si te das cuenta, la penúltima lo que está pidiendo es, ahora sí hagamos los dibujos. Es decir, el cómo está ordenada la plantilla es para obligarme a mí como investigador primero a entrar en la observación, en el proceso de análisis del objeto, para poder entender cómo se relaciona la forma con la función. Una vez que yo tengo clara esa relación, se procede a hacer un dibujo que explique cómo es esa relación. ¿Ok? Y ese dibujo sirve para explicar la parte escrita que yo desarrollé en la, si no me equivoco, página 2 de la plantilla. Ajá, correcto. Ah, no, ok, entonces era eso. Eso era lo que me estaba como confundiendo un poco. Tipo, Claro. como que es, o sea, ¿dónde se pondrá eso? Entonces es eso. Y como usted ha dicho, entonces no se dibuja, se haría como con imágenes. Vamos a ver, si necesitamos dibujos. Ok, el asunto es que el dibujo no necesariamente tiene que estar hecho a mano. No se utilizan nunca fotografías. En este tipo de análisis no se utilizan fotografías. No van a encontrar un solo análisis de sistemas y subsistemas que esté resuelto con fotos. Por un motivo, la fotografía presenta la desventaja de que da más información que lo que yo necesito mostrar. Ok, por ejemplo. Aquí tengo unas tijeras. Si yo le tomo foto a las tijeras, se ven completas, ¿cierto? Sí, Supongamos, correcto. supongamos que yo lo que necesito mostrar es el filo de la tijera nada más. Todo lo que hay alrededor de la tijera se convierte en ruido que hace que se vaya la atención para otro lado. El dibujo sí me permite aislar solo lo que quiero mostrar, porque hasta puedo dibujar solo el filo sin tener que dibujar la tijera completa. Ok, ¿Comprendes? entiendo. El Y bueno, entonces se podría dibujar como digitalmente. Sí, sí podríamos esta vez. No les voy a Ok, poner la restricción de que no sean dibujos a mano alzada, porque ya hicimos dibujos a mano alzada en la parte del proceso de uso. En el proceso de uso se hace en mano alzada porque, ¿cómo se llama? Es importante incluir al usuario, se necesitan vistas diferentes y además hay que ayudarles a desarrollar ustedes también el dibujo a mano alzada, pero la competencia del dibujo digital también es importante. Entonces, en este trabajo podemos hacerlo de manera digital. Ahora, insisto, no hay problema en que le tomemos fotografía y calquemos fotografías, por ejemplo. ajá, sí. Bueno, sí, yo había hecho eso como en la primera tarea, bueno, en el primer caso. También tenía esta otra opción, voy a compartir la imagen de cómo también pensaba, pero que dicha como que lo aclaró. Porque, ay, suave, no. Ay, te momento que. Ay, no puedo. Voy, profe. No puedes que compartir. Sí, pero ya. Ok, Ok, está cargando. Listo. Ya lo ve. ya me veo. Ahí se ve la imagen. Sí, sí se ve. Ok, era como algo así. Yo le había tomado como fotos a las partes del cúter
y lo había como editado, como recortado, pero no sé si está bien, entonces sería mejor como un dibujo digital. Sería mejor dibujo digital porque si te das cuenta, por ejemplo, en la hendidura esta que hay alrededor del objeto, de la tapita, no hay claridad de qué hay en el fondo. O en esta parte que parece un relieve, ¿verdad? Que une la espiga que se mete, ¿verdad? En el cúter, tampoco es claro si eso es simplemente un cuerpo recto o si tiene curva en la parte de abajo o qué con exactitud, porque la realidad fotográfica me impide verlo. Si vos lo tenés como un dibujo, todos esos detalles quedan clarísimos. Sí, entiendo. Ahora, Sí, bueno, esta es la otra. sí Pero podemos no hacer sé. otra cosa. Espérate, dame un toque. Sí podemos hacer algo, utilizar esta fotografía de referencia y ampliar con zoom los detalles a los cuales se están refiriendo y aislarlos como dibujos. Correcto. Podemos hacerlo todo como dibujo o podemos utilizar un mix entre ambas cosas. No hay ningún problema, porque la fotografía muestra la realidad del objeto y el dibujo lleva la atención a lo que el investigador quiere mostrar y quiere explicar. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Ves? En este caso este es el freno y está completamente armado, lo cual no hay ningún problema. El freno del carrito. Pero también deberíamos tenerlo desarmado porque hay piezas diferentes con formas diferentes. Sí, digamos, bueno, es que, bueno, no puedo señalar, ¿verdad? Pero digamos, como la parte gruesa es el carrito y lo de atrás es como el freno y ese fue aquí, que aquí corté como la cuchilla, Ajá, eso, porque también como el sujetador de la cuchilla. Entonces sí es mejor dibujarlo digital. sí. Ahora, digamos, ¿por qué motivo de no desarmaste el carrito completamente, le quitaste la cuchilla para que se note de dónde está pegado el cilindro que sirve de ensamble para la cuchilla? ¿Cómo desarmar el carrito? Perdón, sacas el carrito de la cuchilla, del cúter, le quitas la cuchilla, Ajá. va a notarse cómo está unido el ensamble de la cuchilla al resto del carrito. Ah, ok, sí, también esa era otra. Es que no, o sea, no lo capté como de esa forma, pero sí, entonces también se puede hacer de ese modo. Exacto. E insisto, esto es el carrito armado, pero el carrito desarmado hay que ponerlo también porque hay otras formas que ayudan a que, primero, el freno se mueva para allá y para acá. Número dos, a que una parte del freno condene el movimiento del resorte para que él ya no se pueda abrir. Y al condenar ese movimiento, entonces se impide que la cuchilla se pueda desplazar. Todo eso tiene que quedar a la vista también. Sí, correcto. Ok, era eso. Perfecto. ¿Alguien más del Ah, bueno, grupo? y Decime. otra consulta. Es sobre en el documento que dice como árbol de funciones debidamente estructurado, se había dicho que en ese Eliminemos eso título porque... ajá. Pero entonces en esa parte se hacía un análisis, era algo así, entendí la semana pasada. No, en esa parte lo que se entrega es el resultado final de la técnica, es decir, en el caso de el diagrama de sistemas y subsistemas, lo que se está pidiendo en la última página, la integración gráfica de todos los resultados, que puede ser a través Ah, ok, de entonces, un mapa mental, etcétera, puedes escogerlo, pero es eso lo que va ahí. ok, súper, perfecto. Listo, sería eso, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda del grupo 1? Silencio largo. Ay, profe, otra duda, se me olvidó decirle, es que le habíamos pedido una consulta, se escribimos en el foro como el martes, creo, que cuándo podría estar disponible. Puede ser mañana es viernes, Sí. pero ustedes tienen clase, ¿cierto? Bueno, yo no, y vale, tampoco, que es como las que vamos a pedirle. Ok, si les parece mañana como a las 9, ¿A las 9? ¿sí? Sí, súper. Perfecto, entonces ya quedamos con eso. Denme un Sí, segundito está bien. para quitarlo en la agenda digital porque si no yo pierdo las luces. Mañana es 1 de octubre.
Sí. Ay, profe, otra, perdón por molestarlo. Sobre cómo formar, bueno, registrar los resultados de manera gráfica. Teníamos la idea como, digamos, en el centro poner la imagen del cúter, pues, armado, total. Y como en los lados, como hacerle un zoom a cada una de las partes, como una lupa, por decirlo así, como los componentes. Ok, listo. En realidad lo que me estás proponiendo parece mucho un mapa mental. Ajá. ¿Okay? Sí, básicamente es un mapa. Es un mapa mental. Ahora, lo lógico sería que esos zoom estén relacionados no por componentes integrados en el cúter, sino más bien por la satisfacción de las funciones, es decir, por subsistemas. Ok. ¿Comprendes? Sí, ya comprendí. Sí. Exacto. Eso te ayuda porque los subsistemas están agrupados en base a funciones y tu análisis es forma-función. Entonces, te permite mantener un orden en el cómo estás contando la historia, por así decirlo, desde el punto de vista gráfico, y te permite tener control de que todo esté explicado. Es decir, vos después puedes ir haciendo con el diagrama de sistemas y subsistemas, esto está explicado, esto está explicado, esto está explicado, así sucesivamente, hasta que todos los componentes que ayudan a cumplir alguna función estén listos. Ok, perfecto. Listo, ya sería ya lo último. Gracias. Perfecto, gusto. ¿Algún otro grupo que perdón, alguien más del grupo 1 que necesite consulta? Silencio largo. ¿Pasamos a algún otro grupo que necesite consulta? Ah, caray, nadie. Profe, y por mi parte, del grupo 4, como hace 2 días le habíamos pedido consulta, digo que por el momento estamos bien. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, en realidad, solo faltaría el grupo 2. ¿No necesitan algo, chicos, del grupo 2? Este es el momento donde yo empiezo la sesión espiritista. Si hay alguien del grupo 2 que se manifieste, por favor. Ok, tú parece indicar que no, entonces. Ok, chicos, entonces, vamos a ver, ¿alguno de otro grupo que se haya quedado con alguna duda o algo así? Yo venía preparado para una sesión intensa de preguntas y respuestas. Pues chicos, si no tienen más preguntas, podemos finalizar la sesión del día de hoy en este momento. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Profe, yo soy de grupo 2, es que antes hablé y no sé, no, creo que no me escucharon. Ah, con razón. Y no, bueno, nosotros teníamos una consulta, pero le íbamos a poner el foro, pero igualmente creo que con todas las preguntas de los demás compañeros quedamos claros. Ya quedaron. Entonces ya lo contestó. Muchas gracias, más bien. No, con mucho gusto para servirles, chicos. Bueno, entonces podemos finalizar por acá la sesión. De mi parte, darles las gracias por su comprensión la semana pasada. Gracias a Dios la exposición estuvo pura vida. La vicerrectora de docencia nos solicitó a los participantes que la presentáramos también en el consejo de docencia. Entonces el día de ayer me tocó a mí hacerlo y fue muy bien recibida por parte de los profes del TEC. Entonces les agradezco porque si no fuera por su, digamos, por su comprensión, yo no habría podido participar. Nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden que la próxima semana empezamos tarea nueva. La próxima tarea es sobre el árbol de funciones, que es la técnica más compleja que vamos a hacer. Tenemos la ventaja de que ya para este momento deben de tener claras las funciones del aparato, ya tienen claras cómo se relaciona la forma y la función y cómo se organizan desde el punto de vista de su relación entre sistemas y subsistemas. Y eso les va a ayudar mucho a poder generar un árbol mejor estructurado. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Listo, profe, muchísimas gracias. Hasta Para luego. servirles. Gracias, profe. Hasta luego. Un placer.